Bienvenidos a una nueva edición de Ciencias Antisociales. Les doy la bienvenida a este segundo capítulo oficial del programa. Antes de presentar a este egregio invitado y gran amigo, quiero pedirles disculpas por no subir tan recurrentemente capítulos, pero compréndanme que la tesis es algo que me tiene, como se conoce en el mundo de la academia, hasta el hoyo. Y ahora, sin más preámbulos, voy a presentar al entrevistado de esta oportunidad y me voy a dar el gusto de presentarlo como en los viejos tiempos. Quiero presentarles al titán de la pedagogía, al Charles Aranguis de las aulas, a un gran profesor de historia, a un gran docente, pero por sobre todo a un gran amigo, al señor José Meneses. Choche, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier momento que escuche usted este podcast. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la presentación y claramente por la oportunidad de participar de este proyecto tan necesario hasta cierto punto en la divulgación de tesis y conocimiento académico tan encerrado en sus círculos pequeños y egocéntricos. Oportunidad que cabe aclarar que yo no extendí, sino que me amenazaron me amenazaste para invitarte. Yo creo que eso es una blasfemia hacia mi persona. Yo creo que se dio la oportunidad y yo opté por tomarla claramente y claramente para aprovechar este espacio que hay que nutrirlo, que hay que aparezca cada vez más, ¿no? Por supuesto, pero de todas formas, a mí me hace muy feliz tenerte aquí, amigo mío. Pero no venimos a hablar de nuestra amistad, venimos a hablar de lo que has hecho, de tu labor académica, no solamente como profesor de historia, como ya dije. Y tú has hecho 2 investigaciones, ¿cierto? Sí, 2 investigaciones, una el año 2016 y otra en el año 2017. Las dos bajo la misma, entre comillas, escuela, como corriente académica de investigación, en el rubro en el que trabajo, que es la pedagogía, pero con propósitos distintos y alcances distintos. Perfecto. Tú me habías comentado que cuando conversamos la pauta habíamos pensado en usarla, o hablar de tu investigación sobre fotografía y la representación. Sí, esa es la investigación del 2016, la cual fue hecha en una escuela particular pagada del sector oriente, de un estrato económico bastante alto, y tiene la particularidad de que es de carácter descriptivo, o sea que no busca como... En las investigaciones de didáctica está la corriente de la investigación-acción. O sea que tú vas, investigas un aula, te das cuenta que hay un problema, creas algo para solucionarlo, lo intentas solucionar y ves cómo te fue y compartes cómo te fue. Así es como la estructura básica. Pero lamentablemente, como era un año muy incipiente, como las características del curso universitario no se daba para eso, se optó por hacerlo de una forma de carácter descriptivo, que es que tú identificas un problema, describes el problema y profundizas en base a autores hacia dónde va ese problema, pero no intercedes ni interfieres en la dinámica de aula. Esa es como la gran diferencia. La de 2016 se enmarca en la segunda, en la de carácter descriptivo, entre comillas evaluativo también. Y específicamente, ¿de qué se trata esta investigación? Como ¿cuál es el nombre para que la conozcan? El nombre de la investigación como tal es Fotografiando la representación, cómo fortalecen los elementos visuales el desarrollo de la representación histórica en estudiantes de primero medio. Es como el título, que en todo caso es como, me decían muchos chistes con mis compañeros cuando decía, bueno, Fotografiando la representación, porque es como un nombre poco curioso para una tesis de pregrado, ¿no? Uno trata de que sea un poco más formal, y acá yo mando la formalidad a cualquier parte, ¿no? Yo lo encuentro hecho bastante formal, pero cuéntame, ¿de dónde viene este interés de enfocarte en la fotografía dentro del mundo pedagógico? Lo que pasa, para responder lo primero que decís, como que lo encuentras bastante formal, los títulos de las investigaciones y acciones son más como la segunda parte, así como cómo pasa esto en esto. Ya no sé, la causalidad histórica en las aulas de tal curso. El pensamiento histórico fusionado con la lógica crítica en la formación de ciudadanos, por ejemplo, son súper fome. Ese apartado inicial es como... Sí, son muy lateros, pero bueno, eso es propio de la academia, ¿no? Sí. Surge porque no surge. Yo llegué a la sala queriendo como investigar sobre el capital cultural, por ejemplo, pero la investigación-acción es netamente inductiva.
O sea, la idea es que tú estés en la sala, vayas viendo qué está pasando y vais sacando conclusiones y ahí te vayas a tirar a la piscina tirando ideas investigativas. Entonces yo no podía llegar como con un problema de investigación previo, tenía que hacer que el contexto me empapara con el problema a investigar. Entonces como que yo llegué y me di cuenta que casi no tenían dramas, como que escribían bien, usaban pensamiento crítico, analizaban bien las fuentes, no tenían problemas de concepto, no tenían problemas de análisis de fuentes, como que todo estaba pulento. Y de repente me di cuenta en un cruce extraño que como que me empezaba a dar cuenta de que a pesar de lo anterior había esa pequeña falta en que había un error. Y dije, ya, listo, tengo evidencia que demuestra este error, porque esto no está bien. No sé si me doy a entender. Sí, te voy siguiendo. Un colegio con privilegios, ¿cierto? Me comentaste. Sí, bueno, por supuesto, un colegio con privilegios. Me suena así como que todo funciona tan bien, es raro. No, ese colegio tiene problemas, pero en porque es esa aula en particular, porque si yo me iba a otro curso, podía encontrar más problemas, por ejemplo. Pero en ese curso en particular, todo funcionaba bastante bien. Y además porque el profesor también era tenía un estilo docente muy tradicional, pero que funcionaba, que era una weá rarísima, onda. No suele pasar que cuando uno ve un profe tradicional dentro de la lógica investigativa uno dice, oh, el profe malo y por eso el curso es malo y por eso pero no funciona. Pero acá el profe era tradicional, era expositivo, o sea que pasaba hablando, pero las cosas salían bien. Entonces eso también me entraba como en un conflicto, es como, oye, pero si acá en la academia me dicen que eso no funciona, pero a este compadre le funciona. Con profesor tradicional, ¿tú te refieres como al típico profesor que todos tuvimos en algún momento? El típico profesor de historia que usa pantalones beige, que usa camisas medio artesanales, que conversa y conversa y conversa y cuenta la historia como si fuera un cuento, ¿no? Y que hace preguntas así como, oye, ¿qué pasó este año? Oye, pero, bueno, y cuenta la historia como si fuese un viejo cuentacuentos, ¿no? Y muy, muy expositivo, con poca interacción con el estudiante. Cuando hace una pregunta es como para seguir, pero no es para profundizar ahí. Lo está preguntando, ¿no? De verdad. No, o sea, puede que esté preguntando, pero no incorpora la respuesta del estudiante más allá, ¿no? Ya. Yeah. Pero los estudiantes demostraban aprendizaje. Como que demostraban que estaban aprendiendo lo que le estaba contando este sabio cuentacuentos. Y tú cuando te refieres a este aspecto visual de la pedagogía, ¿cierto? A la imagen, que me imagino yo que es algo que en historia particularmente se le puede sacar harto provecho si lo comparo con, por inventarte, las matemáticas o el lenguaje porque es casi eminentemente textual, pero a pesar de que también incluye... Sí y no, porque yo de esta investigación estaba muy perdido hasta que en una presentación, si no me equivoco, me empecé o sea, como revisando los cuadros, porque tenía que entregar uno de los proyectos de tesis con el problema y yo no tenía por ninguna parte el problema porque no encontraba ningún drama. Y de repente como que tomé los cuadernos y empecé a mirar y me empecé a dar cuenta de que anotaban lo que decía el profe, anotaban textualmente, respondían las preguntas. No, mentira, fue para una clase con un video. Como que todo iba súper bien, los estudiantes participaban harto, le iba bien en las pruebas, y de repente en una clase el profe pone un video y después como que no explica el video, después hace una ronda de preguntas. Y empiezo a cachar que las preguntas van como que no se refieren al video, es como, oiga profe, pero ¿a quiénes protegían los franceses? Oiga profe, ¿y se vestían de mujer? Oiga profe, ¿y esos son nazis? Como que hacían cosas muy de identificar en la imagen o que usaban la imagen como trampolín para ir a esa otra parte. O sea, no era como un análisis del video en sí mismo. Ya. Yeah. Y yo dije, ya, es como lo más cercano a un problema que tengo, y de ahí dije, a ver, espera. Y me puse a buscar bibliografía y llegué a esos típicos autores que uno dice como, oh, le hicieron la investigación. Maravilloso. Que fueron dos. Un historiador que decía que existía este concepto de representar históricamente, o sea que es básicamente transmitir lo que sabes de historia, comunicar algo. Y él empezó a hablar de que usualmente se asocia a lo que es la escritura, como bien estabas planteando hace un momento, pero que
existe también lo visual. Y que en lo visual, representar históricamente desde lo visual es igual de válido o incluso más valioso que un escrito. Y que por lo general van por carriles separados, y esa no es la idea, lo que decía este autor. Entonces dije, ya pues, aquí está pasando eso, por el final el cabro está escribiendo decentemente, está representando históricamente de manera escrita, pero cuando le ponen una imagen o lo visual no hace nada. Y se genera esta separación enorme, como, espérate, ¿qué pasa acá? Solamente como acotar, para entender, por ejemplo, el valor que puede transmitir una imagen, y lo cuento casi como una anécdota o dato de color, o simplemente me vino a la mente. Me acuerdo yo el año pasado cuando tenía el ramo de visualidad en el magíster, y leyendo un libro que tiene de los mejores nombres que he escuchado, llamado El beso de Judas. Buen nombre. Hablaba en una entrevista que le hicieron a Francisco Franco, el dictador de España, sobre lo ocurrido en Guernica. Déjate teclear, por favor, porque si no me desconcentro. Ahora guste. El punto es que a él le preguntaban a Franco le preguntaban lo que había ocurrido en Guernica, y él mostraba unas imágenes, unas fotografías de una ciudad en las ruinas. Pero, ¿qué es lo interesante? Que él habla de Guernica usando estas imágenes, y después, ya yéndose, dice, estas imágenes son de cualquier otra ciudad, no son de Guernica. Entonces, el texto hacía la comparación de, finalmente, ¿qué imagen es más fiel? Si la imagen de las fotografías que mostraba Franco, en el fondo entendiéndose como algo que pudiera entenderse como una representación más exacta de la realidad, comillas, comillas, versus Guernica de Picasso, que siendo una obra bastante más abstracta, sí representa y habla de Guernica. Lo que pasa es que, y eso es sumamente importante, y me di cuenta como leyendo harta de la bibliografía referente a ese tema, que una imagen va más allá que la representación exacta de la realidad. Entonces, por ejemplo, Burke, que es este autor que encontré en Visto o No Visto, un libro que alguna vez tendré pero no tengo ahora, ejemplifica muy bien, porque dice, mira, la imagen o el cuadro de Felipe XIV, el que dice el Estado soy yo, no sé si era exactamente él, pero ponía el ejemplo de ese compadre, que es como un emperador francés, un rey francés del absolutismo, y el compadre dice, mira, ¿sabéis qué? Ese cuadro que representa el absolutismo francés era odiado en su época. La gente no le gustaba, no decía, oye, ese no es mi rey. Entonces, la imagen en sí misma no está siendo fidedigna a la realidad, pero el hecho de poder ver cómo es recibida en su contexto, en su momento histórico, entrega mucha información. Yo hago este ejemplo con los casos de los memes, ¿no? Es como si los memes de Piñera llegan al 2040 o al 2100, por ejemplo, y estudian esta época, van a decir, oh, Piñera era una persona muy graciosa, era un presidente muy querido, muy simpático, por estos memes. Porque no tiene el contexto de que el meme es para burlarse de Piñera y de que claramente no era bien recibido por parte de la población. ¿Se entiende? Ahí con los memes, no sé si quiero desviarme tanto más a ese punto, pero solamente para... Yo lo hago desde el punto de vista visual y de cómo es recibido lo visual. Claro, claro, no, pero igual piensa que en los memes hay un componente visual, sí, pero también uno escrito. O sea, poner por ejemplo la cara de Piñera, no sé, y arriba escribir Piñera culiao, probablemente te diga que no lo quieren mucho. Diferente es al caso de las piñericosas, donde uno se burlaba casi como simpáticamente de él, con el marepoto, con el tsunami, en el fondo... sí, claramente, pero... Pero ese no es el punto, volvamos a la historia, volvamos a la pedagogía, volvamos a las aulas. Y de hecho eso mismo, como en base a lo que estás hablando de la escritura, una de las cosas que convenció en esta investigación, y que después como en la siguiente tesis como que se fue más allá, fue como hablar con el lenguaje. ¿Ya? Porque el otro autor que encontré, que fueron dos que me hicieron uno en realidad, que es Anthony Pantoja y Agimnina Agos, eran profesores, eran como del lenguaje, de la didáctica del lenguaje, ambas personas. Y ellos decían como, oye, se puede escribir, se puede contar, se puede representar usando una imagen.
Y para hacerlo se tiene que hacer de esta y esta forma. Entonces, yo de cierta forma incorporé a la investigación estos elementos de una rama completamente diferente a la mía, así como fuera la didáctica a la historia, sino que de la didáctica al lenguaje, para darle robustez a lo que iba a hablar al final, a lo que iba a investigar. Entonces, como que se generaba este fenómeno de multidisciplinaridad, palabra de mierda, difícil de pronunciar. ¿Multidisciplinariedad? Sí, esa palabra que uno espera y que busca, ¿no? Como lograr de cierta forma que de encontrar los dos mundos que enriquecen. Justamente te quería preguntar por eso, porque yo al menos no soy profesor y sí encuentro muy curioso esta idea de que si bien en las distintas materias la pedagogía es bien distinta a pesar de seguir siendo profesores, me imagino, ¿no? O sea, me imagino que debe haber un mundo de distancia entre lo que hace un profesor de historia y un profesor de matemática y un profesor de biología, por ejemplo, o de inglés. En el fondo, Sí, más allá de la diferencia propia del campo que enseñan. Inicialmente, lo que pasa es que hay en pedagogía inicialmente existía una cosa que se llama la didáctica en general. Que en la didáctica es básicamente tomas un contenido abstracto, le alineas como le metes conocimiento pedagógico, o sea, cómo se puede enseñar, y eso te da un conocimiento abstracto, pero que puede ser enseñable de manera fácil. Que no es lo mismo que hacerlo simple, porque puede ser igual de complejo, pero es más digerible, por decirlo. Y ese producto final, antes se pensaba que era general, o sea que esa ecuación la hacía cualquier disciplina, desde la matemática hasta inglés, por dar un ejemplo. Pero si no me equivoco, como en los 80, como cercano a los 90, no, mentira, estoy puro mintiendo. En distintas épocas y a distintos ritmos, distintas disciplinas se fueron especificando esto. ¿Ya? O sea, están empezando a decir, oye, pero enseñar matemáticas requiere otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias, otro tipo de conocimientos para enseñarlas. Y diferentes a que tiene inglés, historia, lenguaje, bla, bla, bla. Pongo el ejemplo de matemáticas porque es curiosamente la didáctica más antigua. Son de los primeros en decir cómo enseñar matemática y son los primeros en preocuparse de enseñar porque es muy abstracta la matemática. Claro. En varios sentidos. Entonces, la separación viene a ver qué se quiere enseñar, cómo se quiere enseñar y se enfocan distintas cosas, ¿no? No sé si te respondí la pregunta. Sí, muy interesante. De verdad, no, por eso sonó como irónico. Y también para volver de nuevo a tu investigación, ¿cierto? Igual yo tiro estas preguntas porque para mí la pedagogía personalmente, imagino que para muchas personas que también escuchan este podcast es algo interesante y a la vez un acto bastante noble, como el querer enseñar y el querer soportar a 30 o más cabros en una sala y sí, solamente pero muchas veces esa idea de vocación, de como no, que el profe tiene vocación, de que el profe mira qué sacrificado que es, y que muchas veces también desvaloriza la profesión. ¿La romantiza? La romantiza, sí. Entonces, por ejemplo, no sé, mucha gente cree que enseñar es fácil, pero es complejo enseñar, y es más que simplemente explicar. O sea, una diferencia que lamentablemente yo la aprendí tarde en la U, que es la diferencia entre que explicar no es lo mismo que enseñar. ¿Cuál es la diferencia? O sea, primero, en términos históricos, explicar es dar un proceso causal, o sea, darle causas a algo. Ya, si yo te empiezo a contar que, no sé, si yo te empiezo a decir las causas del estallido social, estoy explicándote el estallido social. Es sumamente simple, porque la explicación es más compleja que la cresta, sí, pero no importa. ¿Ya? En cambio que si yo te llevo ese proceso explicativo y empiezo a enseñarlo con actividades de aplicación, evaluativas y creativas, estoy llevando más allá de la explicación. ¿Ya? Eso tiene que ver con niveles cognitivos y paja molida que no creo que sea necesario hablar ahora. No, pero finalmente lo que quería llegar era que a veces, claro, quizás en esta romantización se nos olvida, o quizás queda un poco de lado esta idea de que la pedagogía es una ciencia social o una disciplina social, en el fondo más compleja que solamente, o sea,
más compleja que solamente pararse al frente de una sala, ¿cierto? Con niños, sino que hay todo Que un ya es de proceso. por sí muy difícil. Por supuesto, pero me refiero a que también hay un proceso investigativo, en el fondo como tus mismas publicaciones, que quizás sean como el lado B de la pedagogía, al O menos sea, yo lo veo desde igual un la idea de externo. la investigación acción, que si quieres la podemos ver un poco más adelante, en un rato más, es algo que se espera que haga un profe, comillas, comillas, o que la academia dice que es lo que tiene que hacer un profe, pero es algo que no puedes hacer como profe, ¿ya? Porque no tienes tiempo para hacerlo. No sé, voy a poner algo súper simple. Si tú quieres hacer una investigación acción y quieres justificar tu problema, tienes que tener evidencia que te la sustente. O sea, tienes que demostrar que ese es un problema significativo del aula. Y eso necesitas dos cosas. Primero necesitas bibliografía, un montón de información que tiene actualizada, por supuesto, que te diga que eso puede ser un problema. Y segundo, evidencia universal de la sala. O sea, si yo tengo 45 cabros, tengo que tener la misma pregunta, por ejemplo, con la misma respuesta de los 45 cabros que me digan que el 80% de ellos tiene problemas al responderla. A través de alguna de estas habilidades del pensamiento histórico que lo tienes de tu bibliografía. Y Eso es una probablemente con más de un curso. Depende, porque si tú haces un Claro. estudio de casos de un curso en particular, en el caso de que era lo que hacíamos nosotros, que era un curso que hice con un primero medio y después con un octavo, bastaba con los 45 cabros, ¿cachai? Que no deja de ser. Para nada, para nada. Y eso es con una evidencia en la investigación didáctica, Claro. probablemente en otras ciencias sociales pasa igual, se tiene que triangular la evidencia. O sea, cuando tenés una, no te basta. Porque puede ser una cosa anecdótica, la pregunta puede haber estado mal escrita, puede haber sido que los cabros se copiaron la misma respuesta, y un montón de razones. Tenéis que tener 3, al menos. O sea, estás hablando de revisar 45 son 90, 135 pruebas, o sea, 135 preguntas. Si tenéis más de una pregunta, es más. Para ahí levantar recién el problema. Y todo eso codificado. ¿Qué quiere decir codificar? No sé, por ejemplo, voy a leerte con el de la investigación del 2016. Justamente quería pasar como la parte más metodológica de tu investigación, en el fondo, y me lo respondiste solo, o como te metiste solo en el tema de cómo lo investigaste, en el fondo. ¿Cuál fue la metodología? Lo que pasa es que la metodología base de esto es una etnografía de estudio de casos, porque tú, incluso se invita en la investigación acción a que sea una etnografía activa, porque tú eres un participante. Yo no soy, en las investigaciones era una persona externa que entraba, miraba y después se iba, ¿no? Pero la idea de esto es que tú estés adentro de la sala, tú eres el profe, el que está viendo esto, y él va levantando el problema, ¿no? Estás viendo tu propia práctica y la de tus estudiantes. Ves a los alumnos en su hábitat natural. Más allá de verlo, porque tú eres el hábitat también, Sí, y entras en una dinámica, ¿no? Y muchas veces, como es una cosa que siempre digo, cuando en una prueba tienes puros rojos, tú enseñaste mal. Tú estás fallando al enseñar, porque tus cabros no están aprendiendo. Y eso siento que es una cosa que en la universidad se olvida, como que los profes dicen, este profe es rajón, por tanto es buen profe, como amigo, ¿no? Pues nada que ver. Y bueno, eso hace que, por eso es como una etnografía, de cierta forma, como sujeto participante. Y es un estudio de casos porque busca un caso particular, un universo observable particular, una comunidad particular, una sala en específico. Claro. Y en este caso, como lo que te estaba comentando, ¿qué te estaba comentando? Ah, sí. Cuando tú tienes la evidencia, tú haces lo que se llama un portafolio de evidencias, en este caso, menos en las investigaciones didácticas de investigación-acción, que es básicamente literalmente un portafolio donde vais metiendo todas las pruebas, guías, cuadernos y todo lo que vais encontrando y recolectando. Una carpeta. Una carpeta, exacto, que puede ser tu carpeta en el computador donde tengáis todo fotografiado, entrevista y todo eso codificado. Y la codificación es un proceso de análisis de información abstracto y complejo, más que la cresta, porque a mí me lo enseñaron en primer año y recién lo aprendí en cuarto año. Me costó, a mí me costaba mucho, y porque son muy poco sintéticos. Se construye de dos formas. Tú levantas un código y ese código lo levantas a una categoría, y esa categoría está dentro de esta familia de códigos. ¿Ya? Sí, sí. O sea, yo al menos la conozco, la tenía que aplicar
A mí no se me da tan mal, quizás por las diferencias en el área. Yo Pero para bien, o sea, pero de todas formas no es un proceso que igual requiere training. Yo voy a hacer este ejemplo. En la fuente, la figura número 4, así que en una guía de la Guerra Fría, ¿Ya? específicamente el ítem 5 pregunta C. O sea, no puedo poner cualquier cosa, ¿no? Porque la investigación era sobre lo visual, y en este caso era una imagen, apareció una imagen donde aparecía el mundo separado, un oso y el tío Sam con un cuchillo, afilándolo, y el otro poniéndole bala a un revólver. Y la pregunta es, explica a qué característica de la Guerra Fría se alusión la caricatura. O sea, la pregunta te está invitando a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Usa la caricatura para decir qué quiere decir la Guerra Fría. Los estudiantes se pueden haber vuelto locos, pueden haber hablado de la paranoia por la cara del oso y el tío Sam, por el uso de armas como escondidas mientras se sonríen, por la división del mundo. Pero lo que la mayoría de la gente colocó cosas como lo que sale en este estudiante que dice mundo separado en dos bandos. ¿Ya? Punto. De esa frase, de esas 4 palabras, yo saqué los siguientes códigos. Desempeño, análisis de fuentes visuales, ¿ya? Porque el estudiante está materializando, está hablando de un desempeño procedimental, o sea, de procedimiento, o sea, de hacer alguna cosa referente a analizar una fuente. Representación escrita disciplinar, porque está representando representando de alguna forma, de manera escrita. Y una representación externa visual, porque está de cierta forma haciendo alusión a la imagen, pero de una manera motivacional, de una manera como que es ajena a lo mismo. O sea, de 4 palabras estoy sacando 4 subcódigos, que a su vez configuran un código que a su vez es parte de una categoría. Que a su vez es parte de una paja mental enorme. Enorme, y uno te vuelve loco, porque después cuando uno ya, como al principio, todo es codificable. Todo es un código, porque no sabes para dónde vas. Y después, como a la mitad, te das cuenta que hay códigos que te sirven más que otros. Entonces, empezáis a mirar solamente los códigos que tenéis nomás. Entonces, te preocupáis de los primeros que pusiste, porque en realidad no son tan relevantes, y te vais como por los que ya. Y cacháis que hay números que te sirven harto. Yo lo hacía con números. Entonces, sabía que del 35 al 45 eran súper importantes para mí, entonces los veía en casi todos lados. Y después, cuando tengas esos números, son esos códigos, para. En el fondo, para yo seguirte bien la idea y para... Porque igual esto es bien enredado como de... Sí, por ejemplo, no sé... ¿cachai? No sé, yo tenía la categoría utilización elemento visual. O sea que, básicamente, el estudiante usaba la imagen, usaba lo visual. Y de ahí tenía 3 códigos, que era representación histórica y elementos visuales. O sea que representaba históricamente usando elementos que eran visuales. Apoyo elemento visual, representación histórica, o sea que usaba de apoyo como una ayuda o una motivación lo visual, y reacciones ante elementos visuales en movimiento, que es otra definición, es básicamente cómo reaccionaba el estudiante cuando se le presentaba algo visual, en particular en movimiento. Yeah. ¿Se entiende? Sí. Y cada uno de esos tenía subcódigos. Ya. Yeah. Y ahí sucesivamente. Sí, que esos son un poco más específicos, que es como representación e identificación visual, representación separada visual, desempeño, esquema, disciplina, pregunta externa visual disciplinar. Y en la práctica, más allá del tema investigativo, ¿qué utilidad, o para ti al menos como profesor, qué utilidad tú le das a las imágenes? ¿O qué imágenes para ti son más fáciles de utilizar? ¿O videos, caricaturas, fotografías, pinturas? Yo siento que hacer esa investigación fue muy útil, pero le hizo mucho daño a mis PPTs. ¿Ya? Porque aprendí cómo se usaban las imágenes y cómo era el correcto uso de las mismas. Y eso me condicionó, porque ya no puedo poner una imagen en un PPT, por ejemplo. Si la pongo es que la voy a usar. Es que voy a hacer referencia a ella, es que la voy a incorporar a la representación, es que voy a analizarla, es que se van a hacer análisis de composición, es que no es yo no puedo poner una imagen decorativa, porque yo sé que estoy representando mal, si solamente es decorativa. Y eso se condice mucho también a lo que les pido a ellos, porque cuando les pido, no sé, yo he pedido memes, he pedido agregar imágenes, tienen que tener un sentido, una razón de ser. Si viste tus PPT y estéticamente son cuestionables,
Pero entiendo... A pesar de que en la teoría son bien hechos, porque tienen la menor cantidad de distracciones posible. Claro. Y le da a la imagen más valor, pero ahí es otra discusión. Pero, por ejemplo, ¿esto también se aplica a videos o a cine, por ejemplo? Sí, de hecho la teoría diría que si yo por ejemplo pongo, no sé, si yo pongo un video o una película o un corto y lo trabajo en clases, yo tengo que estar parando cada cierto tiempo, no solamente para preguntar, oigan, ¿van entendiendo? Sino que hacer preguntas que trabajen. Entonces, por ejemplo, hay una película alemana que se llama Die Weie, que es La Ola, que es básicamente ¿Cómo se llama? Die Weie, no sé cómo se pronuncia en alemán, mi alemán es pésimo, o sea, no sé alemán en realidad. Pero la película es muy interesante porque es un profe anarquista que le toca hacer la clase electiva de totalitarismo. Entonces él empieza a meter elementos totalitarios en su clase. ¿En qué año? Sería como el tercero medio alemán, no tengo idea. No, pero me refiero a como en qué año se sitúa la película. Debe ser como el 2005, Ah, 2010. no era en mitad de la guerra. Está basada en un libro, sí. Ya. Yo no la spoileo, es muy interesante de ver, pero yo la he trabajado en clases, pero eso no es como lo que dicen que uno que hace un profe en clase, que pone la película, se pone a dormir atrás mientras revisa pruebas. No, pues tú ponés la película y, no sé, pues en ciertas partes yo paraba y decía, bien, chiquillos, chiquillas, ¿qué estamos viendo? ¿Qué elementos del totalitarismo están viendo? ¿Esto podría funcionar? ¿Han visto esto en otras partes? Ya, seguimos. ¿Qué imágenes, después de un rato, qué imágenes les llamó la atención? ¿Qué planos les parece curioso? ¿Qué quiere decir esta parte? Tú tienes que ir intencionándolo. Me parece interesante porque, claro, generalmente nosotros cuando estábamos en el colegio, éramos compañeros de colegio, nos ponían películas y si bien el profesor no dormía en algunas, había algunas que claramente eran relleno de no sé qué hacer, tomen. Pero recuerdo que cuando las películas tenían algún sentido en las clases, me acuerdo típico ver Machuca, por ejemplo. O Forrest Gump, me acuerdo que también vimos. Yo no estaba en esos cursos. Yo no vi Forrest Gump en el colegio. Yo sí. No importa. Pero generalmente el profesor esperaba hasta el final de la clase para comentar qué nos llamaba la atención o qué es lo que se apreciaba. Y en parte a mí me hacía sentido porque así uno podía disfrutar la película. Es que son dos formas de abordarlo. Efectivamente, por ejemplo, yo en The Way, La Ola, evitaba como pararla en ciertos momentos porque es más interesante ver cómo el estudiante va poco a poco dándose cuenta, porque si no voy como spoileándola, ¿no? Pero habían ciertas imágenes, como hacía por ejemplo, miren esta parte, chiquillos y chiquillas, porque esto puede ser importante. Tomen la atención a esto. Ya vaya despertando porque esta parte puede ser interesante. Mire cómo lo dice. Ya, como que igual existe esa intervención como para tensionar un poco y para que ir encarrilándolo, ¿no? Y cuando uno hace al final esas preguntas, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué te pareció esto? Es súper anecdótico, no estáis enseñando nada, ¿no? Estáis diciendo, oye, no, para ver si no te quedaste dormido casi. En cambio que si yo te pregunto al final como, oigan, no sé, en Machuca, ¿qué sensaciones le provocó la reunión de apoderados en la capilla? O, por ejemplo, ¿por qué el autor colocó la escena de las banderas? ¿Qué quiso decir el director cuando coloca esa escena? Claro. Ya, es como tú tomas esta imagen visual, este visual en movimiento, y le preguntas sobre ese tema. Ya. Ya, porque si no, ¿para qué la pusiste, no? Para eso te cuento la cosa y después te doy qué les pareció esta historia. Y eso se lleva a cuando, por ejemplo, pongo una imagen, no sé, pongo en el año pasado en Historia de Chile, colocaba una imagen donde aparecía un gordo que tenía escrito en la guata Congreso, una persona flaca, famélica que decía país y un mozo que tenía un plato con dinero y como un plato que decía dinero y se lo estaba pasando el gordo. Y abajo salía dieta parlamentaria. Súper evidente, ¿no es cierto? Sí. Si yo le pregunté a los estudiantes, bueno, ¿qué quiere decir la imagen? Y agregaba una frase que es súper necesaria: utiliza dos elementos de la fuente. Ya. Entonces el estudiante tenía que interpretar la imagen y ejemplificarla usando elementos de la imagen. Claro, en el fondo lo condicionaba, lo forzabas a valerse. No lo forzaba, le invitaba cordialmente a utilizar la imagen. No sabían, cabros, que como los estudiantes no están acostumbrados a
a usar la imagen, a pesar de que la usan en su aspecto cotidiano, me respondía, no sé, por ejemplo, no habla de la dieta parlamentaria porque los congresistas ganaban cualquier plata y eran oligárquicos, por ejemplo. Que en teoría está respondiendo bien la pregunta, ¿no? Porque está hablando de la oligarquía y de que tienen mucho dinero y que no piensan en la gente. Pero no estoy usando la imagen, pues yo estoy evaluando el procedimiento de análisis de una imagen. ¿Y cuál sería la respuesta correcta utilizando la imagen? Por ejemplo, decir, bueno, como se ve en la imagen, el país estaba pasando una situación muy complicada, por eso se representa como una persona famélica, y la gente que participaba en política tenía un buen pasar económico y por eso están gordos. Ya. Y se ve que la preocupación del país no es ayudar a la gente, sino que ayudar a los ricos. Ahí está incorporando la imagen, de forma súper directa, pero se ve como orgánico, ¿no es cierto? Ese texto por sí mismo no tiene valor si no tiene la imagen, y la imagen en sí misma puede cobrar un sentido diferente según el texto que la acompañe, ¿no? Claro. Lo encuentro interesante porque justamente como que una idea que se me vino como muy a la mente fugaz, no sé qué opinas tú esto, que además trabajaste en SM editando libros de historia. Sí. Yo recuerdo que los libros de historia siempre la imagen era como justamente lo que tú decías, un adorno o algo anecdótico, pero que no tenía una utilidad, o sea, o de repente era como ya una imagen como típica o como ejemplificadora de la situación, no sé, te invento una imagen que hablaba de la Guerra Fría y te mostraba como, no sé, el oso y el tío Sam, pero no te mostraba más imágenes y quedaba ahí. Y tampoco se hablaba de la imagen, era como para referirse al tema. Lo que pasa, y eso es efectivamente cierto, pero al menos los textos en los cuales trabajé yo y que eran los más actuales, se hacen preguntas en alusión a la imagen. Ya por ejemplo, no sé, uno que me acuerdo que aparecía, que también fui construyéndola yo junto a Carlos, que era el editor. Pero también ya habían otras preguntas que eran del mismo estilo, pero había una imagen de unos tanques rumanos de la época de la caída de la Unión Soviética, donde estaba la gente arriba del tanque. Eso fue en Timisoara, que es como la idea de que cayó el régimen socialista en Rumania de una manera violenta. Entonces la pregunta era, primero, que ves en la imagen, el paso número 1 de análisis visual, que es identificar elementos de la imagen. Después era, por ejemplo, cuál es la implicancia o qué simboliza el hecho de que la gente está arriba de un tanque. Claro. Y después como era una pregunta un poco más allá, ¿por qué en Rumania se dio de este estilo la caída del socialismo? De ahí lo que me comentas, claro, se nota como un análisis a nivel tanto como literal, en el sentido de qué hay en la imagen, punto, y después se lleva como un análisis simbólico, ¿cierto? Como que... Sí, es que y es un poco entre la diferencia entre explicar y enseñar, ¿no? La enseñanza implica ir paso a paso. Yeah. Si yo llego y como al principio del podcast, si yo llego y hago una verborrea de contenido y de conocimiento, tú que hay como que me está diciendo este compadre. Pero si yo voy poco a poco, voy paso a paso, se puede llegar a algo más concreto, ¿no? Y en la lógica de análisis, esa es la idea. Primero identificas, que tú no te vayas... Porque, por ejemplo, no sé, si yo, en este caso, en este mismo ejemplo de la imagen, yo hiciera después una investigación sobre eso, y yo me podría dar cuenta que al principio de la investigación, la gran mayoría de los estudiantes llegó hasta la identificación. Solo me identificó elementos de la imagen. Claro. Pero las otras cosas no las logró. Y yo, por ejemplo, ahí me doy cuenta que hay un problema y busco alguna estrategia, o sea, alguna forma de enseñar que mejore eso, y después veo la misma pregunta, una pregunta muy similar, y veo a qué nivel llegaron los cabros y las cabras. Yeah. Entonces ahí me doy cuenta que, no sé, quizás no llegaron a la última, pero sí llegaron a hablar del simbolismo de que la gente está arriba del tanque. Claro, hay niveles en el fondo. Sí, exacto. Y tú vas de esa forma, paso a paso, nivel a nivel, ¿no? Vas viendo el progreso, que no es inmediato además, y que la gente puede retroceder. Y ya para ir como cerrando, en parte porque me tengo que ir pronto. No, yo lo estoy pasando muy bien, pero tengo más cosas que hacer. Te pido disculpas, pero por un lado, ¿qué conclusiones llegaste?
de la investigación? Primero llegué a la conclusión de que efectivamente los elementos visuales son claves a la hora de representar históricamente, que tienen una valoración distinta, o sea que en elementos y lugares informales el estudiantado los valora más que en elementos formales, que es un elemento con mucha utilidad motivacional, o sea que se motivan bastante cuando hay imagen, y eso les lleva a llegar a cosas interesantes, pero que cuando llega el momento de formalidad, insisto, no van más allá. Y también me quedé con muchas ganas, porque dije, encontré el sendo problema de investigación, pero no puedo hacer nada para arreglarlo porque mi investigación tiene carácter descriptivo y evaluativo y no podía estar más tiempo en la sala para arreglarlo. Entonces yo quedaba como, esto es un temón, algo muy interesante que se pueda seguir investigando, que se pueda seguir desarrollando, porque al final, como sale en mi maravilloso párrafo final, al final... Espera un segundo. Te vas a citar a ti mismo para que Por supuesto. Se hace imperioso derrumbar esta barrera y comprender, tanto profesores como estudiantes, que la representación histórica se encuentra más allá del mero hecho de escribir y finalmente comprender a la sociedad como un algo complejo y compuesto que para ser entendida se debe focalizar la vista e ir parte a parte, tal cual se interpreta una imagen. O sea, si yo quiero ver el todo y entender lo que me está pasando, saber analizar una imagen, saber representar en base a ella, me habla mucho. Entonces era como agridulce la conclusión final. Es como, oye, esto es un buen tema, pero no puedo seguir, por diferentes razones, ¿no? Claro. ¿Y no te han dado ganas, por ejemplo, de explorar ese tema, pero a nivel personal en tu trabajo? O sea, lo hago. Por ejemplo, cuando hace poco vi unos cuestionarios en donde les pedía a los estudiantes en tercero que representaran una imagen que representara su estética y establecieran el porqué. Y en cuarto que colocaran un conflicto de libertad y colocaran el porqué. Y muchas veces el estudiantado me colocaba una imagen. ¿Solo? Y listo, solo una imagen. O me escribían una imagen y me empezaban a explicar el porqué de la imagen. O sea, me decían qué estaba pasando, me describían la imagen, me decían qué estaba pasando en la imagen, me decían por qué la gente estaba así en la imagen, pero nadie o muy poca gente incorporaba la imagen en su texto o respondía a la pregunta de por qué eso representaba lo que le pedía. Ya. Entonces yo la clase siguiente, cuando hice la retroalimentación, porque eso es otro temón que me encantaría poder conversar alguna vez. ¿Cuál? El tema de la retroalimentación y la evaluación. Ya. El mundo evaluativo, que es otro tema que he coqueteado bastante. Bueno, la cosa es que yo le coloqué, como que le empecé a explicar, le ponía una imagen y decía, bueno, mira, así se hace una imagen. Ya mira, está, por ejemplo, esta imagen tiene esto, se quiere referir con esto y esto, representa por esto y esto. Entonces como que siento que es algo que a mí me gusta mucho, que me interesaría profundizar, pero que lamentablemente, como la carga docente es bastante alta, no da el tiempo para investigar tu propia práctica. Y por tanto no da el tiempo para hacer este tipo de investigaciones. Que es el gran problema, la academia queda centrado en ese elemento externo, que te viene a ver cada cierto tiempo para ver cómo estás haciendo tus clases, que va en contra del mismo espíritu de la investigación-acción, que es que tú, en tu práctica, te investigas y haces algo. Justamente quería llegar a eso, que es como una pregunta que estoy tratando de instaurar en el podcast, como ¿cuál es tu crítica a la academia, particularmente la pedagogía, porque siento que es bien, por lo que me has comentado, es bien única, ¿no? Sí. ¿Qué análisis le haría a la academia en cuanto a la pedagogía, o qué crítica le haría, y cómo crees que...? Yo creo que pocos, que la pedagogía, la didáctica o los didactas son muy abstractos y son muy ajenos a la práctica. Entonces hablan de que la práctica es sumamente importante y que la práctica amolda el discurso teórico didáctico, que es cierto. O sea que la práctica de los docentes es lo que configura lo que nosotros decimos cómo se puede enseñar o no. Pero pocos hacen clases, como en las salas. Entonces mi crítica es a esos didactas que me enseñaron y aprendí caleta, pero que claramente lo que aprendí no se aplicó. Vayan a hacer clases. Y así se van a dar cuenta en el colegio, porque es muy único esto. Y un poco también lo que decía, como que si queremos profesores investigadores que tienen otros países, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Inglaterra, como por ejemplo Estados Unidos, que el mundo anglo nos lleva 1000 patadas en la raja al mundo hispano.
¿ya? Porque allá los profesores, o algunos al menos, tienen el tiempo de poder investigarse a sí mismos y tienen instancias un poco más relajadas de comentar cómo han hecho. Entonces, por ejemplo, en el mundo anglo hay pequeños congresos donde los profes van y dicen, mira, ¿sabéis qué? Hice esta estrategia y me salió así. ¿Qué les parece? No, y sabéis que yo hice esa misma, pero le agregué esto y me salió mejor. Uy, ¿sabéis qué buena idea? Voy a tratar de hacerlo en mi sala. ¿Ya? Esa instancia, que es una reflexión sobre tu práctica, en el mundo hispano es más rara, es más difícil de encontrar. Hay cosas así en Argentina, en Colombia y mucho más en Brasil, pero igual son muy tentativas, ¿ya? Y eso es porque además en el mundo hispano predominó el análisis de discurso. O sea, ¿cuál es el discurso del profe? ¿Cuál es el discurso de determinado tipo de estudiante? Ya. ¿Ya? Más que cómo hace la clase, qué le resulta y qué no, cómo mejora el aprendizaje, eso está más en segundo plano. Y en síntesis, como que yo pienso mucho en la antigua jefa de carrera que tenía, que además fue profe mía en un par de ocasiones, que yo la banco mucho, en la segunda doctora en didáctica en este país, que además fue ayudante, profesora y consejera del padre y la didáctica en español, de historia al menos, que su nombre es Liliana Bravo, es sequísima, y ella dijo era directora de carrera, ella pudo haberse jubilado siendo directora de carrera y haciendo clases en la universidad, y dijo, no, voy a ir a hacer clases a una sala, que pidió menos horas, renunció a la dirección, y fue a hacer clases a un colegio, siguiendo en la universidad, por supuesto. Y una vez conversé con ella sobre este tema y me dijo, mira, José, yo llegué a una sala, y yo con todos mis títulos y conocimientos didácticos, no entendía por qué no me funcionaban. Y después de 3 meses haciendo clases, cuando una estudiante me hizo una buena pregunta, sentí que había logrado el nivel cognitivo superior y que había conseguido como el máximo objetivo y logro de la teoría de la historia, y solamente había conseguido el primer paso, que era la formulación de una pregunta. Y eso, según lo que ella cuenta, le permitió replantear sus clases en la U de formación. Y se empezó a dar cuenta que la academia, la didáctica, tiene que acercarse a la práctica, si no, no tiene sentido. Claro, mira, con esto quería terminar, pero me surgió otra pregunta, que yo creo que es bien interesante como hacérsela a un profe ¿Qué tan diferente es hacer clase en universidad versus con los colegios? Depende. O sea, estoy pensando me imagino que va variando mucho por la edad, pero pensando como en media. ¿Aló? 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 ¿Qué cosa me dijiste? Ah, ¿se cortó un poco? Sí, se cortó un poquito, pero... Básicamente, yo me imagino que esto va dependiendo mucho de la edad, obviamente, pero estoy pensando en tu experiencia. ¿Qué diferencia ves tú en lo que es hacer clases en el aula de colegio versus en la universidad? Yo puedo hablar desde el ámbito didáctico, desde el ámbito de pedagogía en historia. Sí, no, desde tu experiencia. En la universidad yo siento que las clases debiesen ser eminentemente prácticas. O sea, que te estén enseñando cómo se hace lo que estáis aprendiendo, ¿no? Porque si yo voy a ser profesor, me gustaría que me hicieran clases para yo sacar ejemplos de cómo ser profesor. Pero, y eso yo creo que es una dolencia a la gran parte de las clases de humanidades, es una persona hablando al frente tuyo y a lo más con un PPT que tiene citas de los autores que está conversando y la típica imagen del autor. ¿Para qué sirve esa imagen? Si yo estoy hablando de Aristóteles, ¿de qué me sirve tener la cara de Aristóteles en el PPT? Que además es un busto. Que además es un busto, así como, ¿cuál es la gracia de eso? ¿Qué contribuye a la representación escrita de la cita de Aristóteles? ¿Cachai? Sí. Entonces, yo creo que eso es casi constante. ¿Ya? Entonces, nosotros, o al menos lo que nos estaban formando, era para ser profesores de historia. Y yo me acuerdo perfectamente de los profes que aprovechaban eso. Y que no solamente me decían, yo estoy enseñando profesores. Entonces, por ejemplo, una vez tenía clases de historia del siglo XX. Y teníamos 2 profes. Y cuando llegó el segundo profe, y nosotros entramos a la sala esperando sentarnos a escuchar a este señor, que es una eminencia, que hace clase en Bélgica y toda la cuestión. El compadre llegó y nos hizo sentarnos en grupos, y nos pasó a cada grupo un diario. Y se sentó al frente y dijo, lean el diario. Quiero que se imaginen que ustedes están despertando el día, 15 de agosto,
en Estados Unidos. Y les llegó este diario. Entonces nosotros abríamos el diario y decía, martes negro, cae la bolsa de Nueva York. Y así partió a decir, y después nos dijo, ¿qué sensaciones le provoca esa noticia? Y en base a eso empezó a hablar del efecto que generó en Chile la crisis del 29. ¿Cachai? Entonces yo quedé como, oh, qué buena estrategia. Y después cuando quiero hacer clases del 29 tengo ese ejemplo, esa experiencia, y puedo tratar de aplicarla en una sala, y que por supuesto me va a salir mal, pero no importa, porque después puedo mejorarla, porque voy a darme cuenta que salió mal. Te voló la cabeza. Ya. Y eso se lleva a muchas cosas, y yo siento que eso falta un poco en la sala, porque las clases en media son un poco eso, son el profe a frente hablando y haciendo qué les parece esto, alguna duda, alguien tiene que comentar, que le responda y dejarlo ahí. En cambio que en la universidad siento que tienen esa oportunidad de, por ejemplo, no sé, en una carrera de informática, quizás o en una carrera de medicina, tú ves cosas relacionadas, cuando ven anatomía no están sentándote viendo un libro, sino que estáis viendo cuerpos. Como que la universidad tiene un poco el espacio para que puedas hacer una clase que después te pueda servir, ¿no? Con más práctica. Y en la escuela no siempre se da, además es positiva, siento yo. Claro, a pesar de que se parecen mucho. Me imagino que eso pasa un poco igual porque, no sé, en tu caso, bueno, al menos las prácticas son eso, como el hacer clases es lo más práctico imposible. En sociología, por ejemplo, pasa así que tú no puedes ver a la sociedad como ves a un cuerpo humano, ¿cierto? Como ahí tocarlo, sino que siempre se habla de algo más abstracto y quizás por eso tiende a la exposición. Pero por ejemplo hay algo que a mí siempre me llamó la atención de la universidad y que es algo que hablando con amigos que han conseguido pega, los pocos que han conseguido pega, nos ha llamado la atención. Toda la teoría que nos enseñaron, Marx, Weber, epistemología, etcétera, no nos ha aportado tanto, por no decir que no nos ha aportado, como si nos hubiera aportado un curso exclusivo de cómo usar Excel. Es que a eso voy con el tema práctico. Si la universidad, al menos en humanidades, la sensación que me da, fuera eminentemente práctica, en vez de esta idea de abstracción que al final es una forma de configurar élites de intelecto, todo sería mejor. No digo que no sea necesario esta persona sumamente inteligente, que habla de la estructura y muy abstracta, es valorable, es necesaria para investigar. Obvio. Pero la persona que hace clases tiene que saber transformar ese conocimiento abstracto a un conocimiento enseñable. Tengo que hacer que el cabro aprenda. Claro. Entonces, y si para eso tenéis que hacer una clase interactiva o te encontras, porque todo esto depende de tu curso y de tú como profesor. Por ejemplo, para mí, yo sé que tengo mis fuertes, yo sé que tengo cosas que hago bien, entonces trato de sacarle provecho a eso. Pero otro profesor es distinto, tiene otras fortalezas y va a sacarle provecho de otra forma a las clases. ¿Ya? Y el curso también es distinto. En un curso que es más callado tengo que hacer otro tipo de clase que en un curso que es menos callado. Y yo siento que en la universidad, por ejemplo, está tan instaurado esta idea de la eminencia conversando que se olvidan de esa cosa de contexto, de ver cómo es tu curso, qué vas a hacer, cómo le vas a enseñar. ¿Es lo mismo enseñarle a un cabro de primer año que a uno de cuarto? ¿Vas a enseñar las mismas cosas? ¿Es correcto suponer que conoce las cosas que en teoría debiese conocer? Si no conoce, ¿lo vas a ridiculizar o le vas a enseñar? ¿Qué valor tiene lo que no se calla? ¿Ah? ¿Qué haces cuando un cabro no se calla? Por ejemplo. Que es algo súper básico, me imagino. Pues, como... O por ejemplo, tus preguntas... O de día a día. O la otra pregunta que yo siento que es clave. Lo que estás preguntando en el solemne, ¿lo enseñaste o le mandaste el link del texto? ¿Por qué estás preguntando algo que no estás enseñando? ¿Por qué estás dando por supuesto o estás dando por sentado que esa persona aprendió por leer el texto que le mandaste? Claro, al final la justificación que se ocupa, al menos que se ocupaba en la U, era que era un control de lectura, ¿cierto? Pero eso siempre era como extraño porque, insisto, algunos lo hacían para obligarte a leer porque sabían que si no te ponían una nota no ibas a leerlo. Y independiente de que tuvieran razón, en varios casos, que seamos honestos, igual si no había una clase, a mí me pasaba de repente que podía leer autores que Habermas, por ejemplo, cuyo nombre
Exacto. Exacto. No quiero entrar en detalles sobre No, Java más, pero... no entremos en ese bosque, por favor. No, pero justamente pasa eso, que uno queda como, ugh, o al menos a mí me pasaba y a ti también. Y claro, yo no lo entendí, y, leyéndolo, en la clase pude aprender lo suficiente como para no sacarme un rojo, y recién lo vine a entender un poco más en el magíster. Pero finalmente no sirve de nada leer, o no sirve tanto leer, o no se puede considerar enseñado si es que no hay una clase que lo respalde. Claro, y en ese sentido se va a muchos niveles, porque, por ejemplo, más allá de que la clase te explique o te enseñe el planteamiento del autor, también va en la pregunta. Es como no sé, yo le pregunto a un cabro, explique el proceso de independencia chileno utilizando los autores. Yo cuando lo enseñé, expliqué desde los autores. ¿Qué autores utilicé? ¿Son los mismos que pregunté después en la prueba? Y ellos saben construir respuestas tipo ensayo. Y la respuesta de la universidad es como, pero eso lo aprendieron en la escuela. Pero la respuesta de la escuela es, claro, eso se pudo haber enseñado si es que, por ejemplo, los profesores tuvieran las competencias para poder enseñar a hacer respuestas tipo ensayo. ¿A qué curso les pide eso? Claro. O sea, es muy complejo porque el problema educativo, y acá ya para otro capítulo, y yo me hago cargo de mis palabras porque es lo que creo, yo siento que los profesores tenemos mucho que ver, porque muchas veces estamos cansados, porque estamos estresados, porque tenemos un montón de carga, porque muchas veces la teoría didáctica ha cambiado mucho, porque estamos desactualizados, porque los cursos son complicados, porque tenemos que hacernos cargo de otros problemas de los estudiantes, y eso quita ánimo, pues quita a veces calidad de clase. Y hay temas que uno domina más y otros que domina menos. Entonces al final este problema sistémico se arreglaría si, por ejemplo, los profes tuvieran más tiempo. Si fueran 2 profes en una sala, por ejemplo. Esa cuestión, al menos yo que he tenido la oportunidad de hacer codocencia, tanto como practicante, como en otras instancias y experimentos medio raros, son maravillosos. Porque por alguna extraña razón los estudiantes quedan locos con que hayan 2 personas explicando. Yo solamente tuve una experiencia. Mira, dije que iba a terminar, pero filo, sigamos, está muy buena. Dale nomás, si yo tengo tiempo. No, yo no, pero me recargo después. O en algún momento te diré, ya está aquí, chao, pero... Recuerdo que una vez tuve en teoría 1, el ramo de la U, después de echármelo, tuve 2 profesores, pero siento que no se aprovechó bien, primero porque la profesora como principal, por así decirlo, que era la que se enfocaba en meterte todo el rollo teórico, me costaba mucho pescarla, era muy latera. Y el otro profesor, que era más simpático también y todo, se enfocaba más en la parte de redacción, que si bien son útiles y yo entiendo el diálogo que hay entre ambas partes dentro del curso, no sé, sentía como que no combinaban, o no sé si por los profesores, sí. Pero como que no había, eran 2 cosas que pudiendo complementarse, no lo hacían, ¿cachai? Claramente la codocencia necesita un diálogo y una sincronía por parte de quienes la están realizando. Pero yo, por ejemplo, en las 4 oportunidades que he hecho codocencia, se generaba un fenómeno muy interesante porque en todas las, como yo soy muy respondón, en todas las clases yo peleaba con el profe. ¿Ya? Así que, por ejemplo, no sé, el profe decía algo y decía, no, profe, yo no estoy de acuerdo, por esto y esta razón. Y el profe me seguía el juego y me continuaba respondiendo y terminaba haciendo un pequeño debate y toda la sala muda, tomando mucha atención y a veces incluso participando. Y después yo le preguntaba un mes después, oye, ¿te acordás de esta clase? Sí, por supuesto, y me empezaba a comentar lo que había aprendido de esa discusión. Es que yo creo que ver a 2 profesores en la sala así es una weá tan única que claro, la voy a recordar porque nunca he visto algo como eso. Quizás si otro fenómeno, por ejemplo, el profe está explicando y yo lo que hacía, que fue como principio de la codocencia, yo transcribía lo que estaba diciendo a la pizarra. Entonces yo hacía el esquema del profe. Y eso tiene 2 utilidades. Primero, le ayudas al estudiante a entender mejor la idea. Y segundo, estás enseñando a tomar apuntes. Y el profesor me imagino que le es más fácil concentrarse solo en explicar y solo en... Y el dominio de aulas es más sencillo.
Que no es lo mismo una persona sola con 45 cabros en la sala que dos con 45. Y esta frase, que es de mi profesora guía del 2017, es que para mí nunca se me va a olvidar, porque fue quien se me dijo, yo estaba dedicándome a responder y a comentar cada pregunta y a cada estudiante. Y la profe me dijo, José, mira, ¿cuántos estudiantes ves en la lista del libro de clase? 45, profe. Ya, ¿cuánto tiempo tenemos de clase? Hora y media. Bien, tienes 2 minutos por estudiante. ¿De verdad te vas a dedicar a hacer todo lo que estás haciendo para cada estudiante? ¿Alcanzas? Entonces es súper difícil. Si fuéramos dos, y que fue la respuesta que le mira, profe, usted ve la mitad, yo veo la mitad, vamos al mismo tiempo y así tenemos 4 minutos por estudiante. Entonces como que están ese tipo de cosas que la codocencia te permite y la unidocencia no. ¿Y eso cómo se puede aplicar en la práctica, así como en un colegio? ¿O ya hay un tema de política pública de por medio? No, es un tema de política pública, eso también generaría otros problemas que son los problemas de ego docente, también los conflictos de como a quién le pesco más, a quién le pesco menos. Igual es un poco más complicado, ¿no es cierto? Pero yo creo que esos son temas para otra oportunidad si es que llegas a pasar, ¿no es cierto? Bueno, ahora que lo preguntas, ¿volvería a participar? Yo feliz vengo y hablo del otro que tiene otros temas, y si hablamos de evaluación, mejor aún. Ya. Bueno, Choche, un gusto haberte tenido en el programa. Espero que a la gente le haya interesado todo esto que hablamos, que insisto, yo en un momento era como ya tengo que irme y como que la conversación agarró un segundo aire. Y mira, llevamos 1 hora, 2 minutos, 3 minutos de conversación. Hay muchos temas por conversar y quedaron cosas en el tintero, siento yo, ¿no? Sí, pero por lo mismo, qué rico haberte invitado, qué rico haberte tenido aquí. Y de nuevo a la gente, ojalá que le haya gustado, ojalá que le haya interesado. Estaba nervioso porque yo no sé mucho de lo que es la pedagogía en particular. Como es un mundo que yo encuentro muy interesante, pero que no domino mucho, así que pensaba que podía quedar un poco corto, pero qué bueno que se dio una conversación bien chora. Igual, gracias por la oportunidad y el espacio, y siento que hay que democratizar la academia y sacarle sus títulos nobiliarios de su verborrea vocal. Y hay que acercar la academia a la gente, y hay que simplificar y bajar esos contenidos tan abstractos necesarios, pero que muchas veces se generan y se quedan guardadas en pequeñas habitaciones con 4 o 5 personas. Y este tipo de instancias y proyectos son necesarios, creo yo, en una sociedad democrática. Que viene ahí don José. De nada, don José. Un abrazo a todos, un abrazo a ti, Choche. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.